Deuteronomio 1, 10 y 11. Deuteronomio 1, 10 y 11. Dice la palabra: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. Y he aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. Amén. Bueno, este pasaje que hemos leído hoy son 2 versículos. ¿Se dieron cuenta? 2 versos. ¿Qué versículos son? El versículo 10 y el versículo 11. Y esos 2 versículos tienen una particularidad especial. El primer versículo habla de lo que ha sido hasta hoy, de lo que ha pasado en nuestras vidas hasta hoy. Y el siguiente versículo es una declaración profética de Dios para nuestras vidas, o sea, hacia el futuro, hacia el futuro. Entonces, miremos de qué se trata ese primer versículo y vamos a leerlo juntos nuevamente, por favor. Dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado. ¿Cuántos creen que en su vida Dios los ha llevado de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria y de poder en poder? ¿Cuántos realmente lo creen? Que Dios los ha cambiado. Porque a veces, y es importante que reconozcamos que la bendición ha venido de Dios, no de nuestras fuerzas. Porque a veces nosotros pensamos: es que yo porque soy un pilo, pero ese otro, mire, tan lentejo. Por eso es que a mi hermano no le ha ido igual, porque es que como él no ha sido diligente, como he sido yo, como mi hermano no quiso estudiar, como estudié yo, como mi hermano ha sido tan desordenado, no ordenado como yo, entonces andamos pensando que la prosperidad, que la bendición, que la multiplicación proviene de mi pilera. Y yo creo que ese es uno de los errores más grandes que nosotros podemos cometer en nuestra vida. Porque si bien es cierto que Dios nos pide ser diligentes, no perezosos, cumplidores, no desordenados, ser activos y estar proactivos más bien, no es por eso que ha venido la bendición. Conozco el caso de un amigo muy cercano mío, que cuando llegó a la iglesia, él tenía una empresa muy próspera, muy próspera. Y resulta que cuando él llegó a los caminos del Señor, ellos estaban recién casados con su esposa. Los dos tomaban trago y tenían una empresa. Y les iba bien. Y resulta que llegaron a los caminos del Señor porque comenzó a venir una crisis en sus vidas, comenzó a venir una crisis, y ellos llegaron al punto en que llegaron a la ruina. O sea, se acabó su negocio. Pero en su negocio tenían una serie de máquinas, una cantidad de equipos de trabajo, y esos equipos de trabajo son un capital muy importante que habían invertido, y ya era como un ahorro que tenían de su empresa. Y resulta que lo primero que él dijo cuando llegó a los caminos del Señor fue: mira, Aníbal, mientras en mí haya salud y haya fuerza, yo con estas manos voy a levantar mi familia. Yo con estas manos voy a sostener mi familia y la voy a sacar adelante. Pero como las palabras que Dios escucha de nuestros labios se las toma en serio, entonces dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que anda pensando que es por su pilera que es prosperado y bendecido. Y comenzó Dios a hacer un trabajo, y él pensó que de esa situación que él tenía para abajo no seguía más, que obviamente él estaba en lo profundo. Él creyó estar en lo profundo.
Entonces él dijo, de aquí en adelante yo todo lo que necesito es un pinche millón de pesos. Así usó esa frase. Un pinche millón de pesos, que con eso yo arranco la empresa y vuelvo y despego, porque para eso Dios me ha dado esa habilidad. Y comenzó a secarse financieramente, literalmente secarse. Él se secó físicamente, su esposa se secó y estaban embarazada y tuvo su primer bebé. Y llegó al punto de que no tenían para darle de comer al bebé, ni siquiera el tetero del bebé. Y este hombre seguía hablando del pinche millón de pesos para salir adelante. Y llegó a tocar fondo, porque a veces pensamos que más para abajo no hay nada. Y resulta que a veces Dios nos tiene que llevar más profundo para que aprendamos a cambiar nuestra manera de hablar, de creer y de confiar en Dios. Por eso dice la palabra de Dios: vamos aquellos que decís, hoy iremos y mañana iremos a tal ciudad y comercializaremos y ganaremos y volveremos. En lugar de lo cual deberíais decir, si Dios quiere, iremos. Porque hay personas que dicen vamos a ir y no pueden ni siquiera arrancar, porque se enferman y ni siquiera salir de la casa pueden. Vamos ahora los que decís, mañana iremos, comercializaremos y volveremos. En lugar de lo cual deberíais decir, si Dios quiere, mañana iremos y comercializaremos y volveremos. Amén. Porque es Dios. Acuérdese, la bendición proviene de Dios. Y cuando nosotros creemos que es por nosotros, Dios tiene que tratarnos. Por eso a veces hemos sido tratados tan fuerte. Por eso es que hay personas que con 2, 3 profesiones encima, que con una cantidad de industria para producir, no tienen para comer. Y por mucho que se muevan, a veces se miran y pueden estar en el mejor nivel financiero, pero se miran al bolsillo, no tienen ni siquiera para el Transmilenio de venir a la iglesia. Y uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué? Y una de las cosas que Dios nos quiere enseñar en este año que termina es que debemos reconocer que todo lo que tenemos y lo que somos hoy es porque Jehová, nuestro Dios, nos lo ha dado y nos ha bendecido. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores? Dice: Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, porque sí nos ha bendecido. Porque sí tenemos que reconocer que hoy estamos diferentes que ayer. Cuando comenzábamos nuestra iglesia hace 19 años, va a ser 19 años, había una canción que estaba de moda, que cantaba mucho el monito en las alabanzas de la iglesia. Bueno, el ex monito. Y esa canción dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? ¿Tú te has puesto a pensar qué sería de tu vida si Dios no hubiera metido su mano en tu historia? Si Dios no te hubiera rescatado de ese hoyo de la desesperación. Lo primero es: ¿estarías casado? ¿Estarías en este lugar hoy con tus hijos? ¿Estarías vivo? ¿Qué sería de nosotros? Qué importante que recordemos, Dios, de dónde nos ha sacado, porque a veces nos olvidamos de eso y vivimos renegando hoy, mis amados, de lo que tenemos, de lo bendecidos que hemos sido.
¿Y cómo es posible que hoy, a estas alturas del partido, después de que Dios nos ha llevado de gloria en gloria, que nos ha bendecido, que nos ha prosperado, que nos ha puesto en un lugar diferente, que a pesar de las pruebas, porque no estamos hablando que no haya pruebas, que a pesar de las pruebas, hoy estamos en otra condición, en otro nivel, diferente de lo que hubiera sido de nuestra vida si no se hubiera metido el Señor en nuestra historia? Así que nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Tenemos que aprender a agradecerle, porque Él, por su infinita misericordia, fijó su mirada sobre nosotros y nos trajo a un encuentro, salvó nuestra vida, nuestra familia, y hoy nos tiene tomados de la mano, cuando antes ni siquiera de la mano nos tomábamos con la esposa. Ahora nos tiene con nuestros hijos bendecidos, y nos tiene con nuestros hijos en la iglesia infantil, y nosotros acá escuchando la palabra de Dios en un nivel de vida totalmente diferente. ¿Qué sería de nosotros si nosotros no hubiéramos aceptado el llamado de Jesús en nuestras vidas? Claro que somos diferentes, infinitamente diferentes, porque antes caminábamos hacia ese hueco, hacia ese abismo, como para dónde va Vicente, vivíamos nosotros, para dónde va toda la gente. Y la gran mayoría de las personas se van destruyendo, viven en fornicación, en sus relaciones, van camino al infierno, van caminando hacia el abismo. Pero en la misericordia de Dios metió la mano y nos sacó de esa multitud y nos puso a caminar hacia Él, hacia el cielo. Que estemos pasando pruebas, es que la Biblia dice que el sol sale para todos, que las pruebas Dios las pone para todos, y que Dios, a quien ama, disciplina como el padre a su hijo, a quien ama, a quien quiere. Si nosotros realmente somos amados por Dios, Dios nos va a formar. Nadie ha dicho que los que estamos aquí somos perfectos. Estamos en camino de perfección. Y claro, Dios nos ve perfectos. Dios ya nos ve como sus hijos perfectos. Pero aquí en la tierra nosotros todavía nos falta pasar un proceso para completar el propósito de Dios. A veces nos anquilosamos. A veces pensamos que llegamos a la iglesia y eso era todo, y entonces nos sentamos ahí en la silla a vegetar, a ver pasar, a dejar que pase. Y resulta que Dios tiene con nosotros propósitos muy grandes. Yo les decía a uno de los líderes que me decían: pastor, mi grupo ya terminó escuela bíblica. Tengo una dama de la iglesia, tengo 2 mujeres que ya terminaron escuela bíblica. Y yo le dije: ¿y cómo van en la barca? Y me dijo: no, pastor, no tienen barca. Yo le dije: ¿sexto nivel de escuela bíblica? ¿Ya terminaron sexto? ¿Se graduaron y recibieron el diploma de discipulado básico de la vida cristiana? Sí, pastor. ¿Y no tienen barca? No, pastor. Entonces yo le dije: mira, con mucho amor, pero pregúntales esto: ¿para qué estudiaron en la escuela bíblica? ¿Para qué dedicaron 2 años de estudio de la palabra de Dios? ¿Para qué? Entonces ellas te van a responder: pues para conocer de Dios. Entonces tú vas a volver a hacerle la pregunta: ¿y para qué querían conocer de Dios? Pues para compartir la palabra. Y entonces, ¿por qué no tienes una barca? Entonces, ¿por qué no estás compartiendo de Dios a las otras personas? ¿Por qué no estás haciendo discípulos como el Señor quiere? Dice la Biblia que saliendo el Señor vio a las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y llamando a sus 12 discípulos les dijo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una persona que entra a estudiar la palabra de Dios es porque tiene
allá en el fondo del corazón un propósito, y es compartirle a otros de lo que Dios le ha dado. No podemos tener un conocimiento y no tener ni un discípulo. Eso es vergonzoso a una persona que conoce a Dios y no le sirve a Dios. No, nosotros por gratitud, por obediencia, debemos hacer una barca para predicar la palabra de Dios. Todos los miembros de la iglesia, todos. La Biblia dice que el Señor llamó a sus discípulos, y les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, nuestra tarea no es compartir solamente la palabra, es hacer discípulos. Es decir, hacer que otros también sigan a Jesús, no que conozcan a Jesús. Porque muchos conocen. El diablo conoce mucho. Mucho conoce el diablo y no le sirve a Dios. Entonces conocer no es suficiente. Dile a la persona que tienes al lado: no es suficiente conocer, hay que servirle a Dios. Amén. Porque si estamos agradecidos, si realmente Dios nos ha bendecido, no podemos. ¿Cómo es posible que si Dios nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha prosperado, nosotros no estemos haciendo que esto se extienda a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos? No puedes callar lo que Dios te ha dado. Dice la Biblia que si estos callaran, dijo el Señor Jesucristo, las piedras hablarían. Dile a la persona que tienes al lado, dile: no puedes quedarte callado. No puedes quedarte callado. Entonces tenemos que ser, ¿cómo, mis amados? Agradecidos. Ahora, aún los que están pasando por pruebas y han pasado por pruebas, ¿para qué Dios nos permite pasar por pruebas a sus hijos? Para llevarnos a otro nivel. ¿Qué es la prueba? ¿Qué es la prueba? Es la evaluación. ¿Sí o no? Las pruebas de estado. ¿Qué son las pruebas de estado? La evaluación, a ver si pasa al siguiente año. Lo que pasa es que cuando uno es probado, entonces es donde uno sabe si está listo o no. Cuando Dios nos pasa por pruebas porque nos va a evaluar para ver si nosotros estamos capacitados, listos para pasar al siguiente nivel. Pero como hay personas que les gusta graduarse de bachilleres con énfasis en tercero, ¿cierto? Yo conozco personas que se graduaron de bachiller, pero ya porque sacaron el diploma por viejos, se lo llevaron a la casa un día. Pero hay personas que se graduaron de bachilleres con énfasis en tercero. En tercero bachillerato se quedaron dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca salieron de tercero. Eso le pasó al pueblo de Israel. 40 años estuvo en un recorrido que se hacía en 40 días. En 40 días. O sea, multiplicó la prueba por 365. O sea, fueron 365 veces que vivieron lo que debieron vivir una vez. ¿O más? No, 365 por 4. Son como 1200 o 1500 veces más. Entonces, mis amados, si Dios nos está probando, es para que pasemos, es para que seamos formados. Una persona que está pasando una prueba, un cristiano que está pasando una prueba, tiene dos propósitos. Primero, que la persona misma conozca cómo va ella, si está lista o no. Y segundo, Dios quiere enseñarle a través de la prueba para que se capacite para lo que sigue. Dios, cuando nos llama a los hijos, a sus hijos, que somos hijos de Dios, Dios a nosotros espera a que nosotros hagamos algo, que seamos padres ejemplares, ¿o no? Eso quiere Dios de nosotros, que seamos esposos ejemplares, que seamos siervos ejemplares.
que prediquemos la palabra y que pongamos nuestra vida al servicio de Dios. Pero cuando una persona, un hijo de Dios, no lo hace, entonces Dios en su infinita sabiduría, amor y misericordia nos mete en una prueba donde nos obliga a ser buenos esposos, donde muchas veces nos quita el hogar y nos saca del hogar para que valoremos lo que estábamos haciendo y lo que estamos perdiendo por no hacer bien hecha la tarea. Muchas veces Dios nos quita de la comunidad, de la misma iglesia, nos separa para que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado en la iglesia. Muchas veces Dios nos quita la salud para que aprendamos a valorar cuando estábamos sanos, que no hicimos, que no aprovechamos, que no dimos gracias. La prueba forma parte del propósito de Dios para que sus hijos pasen a otro nivel. Amén. Así que si tú has estado pasando la prueba, tú eres un privilegiado, porque Dios no decidió dejarte en ese estilo de vida que llevabas, sino que decidió ponerte en un proceso para que pases al otro lado, para que seas levantado. Y yo te aseguro que después de pasar la prueba, te lo aseguro, nunca más volverás a ser igual. Después de pasar esa prueba vas a valorar cada instante. Después de haber estado sin tu esposa un tiempo, vas a aprender a valorar los instantes que has estado con ella. Después de haber estado con tus hijos, no haber estado con tus hijos un tiempo, vas a valorar el abrazo de tu hijo. Después de haber estado en esta hermosa iglesia, que es la bendición más grande que Dios nos ha dado aquí en este planeta, aquí en Toberín, y por alguna razón te saca, porque te manda a otro lugar, porque te aleja de la posibilidad de estar en los cultos recibiendo la palabra de Dios. Entonces tú dices, tan rico que era llegar allá y recibir ese abrazo y sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Tan rico que era compartir con los hermanos. Y mire, entonces tú nunca vas a volver a ser igual. Cuando vuelvas a sentarte en este lugar, lo vas a hacer sonriente y agradecido, porque ¿saben una cosa? El mal genio es un síntoma del desagradecido. El mal genio es un síntoma del desagradecido. Por eso la gente vive así. ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué no me... Y van los hijos y lo atienden y les llevan las chancletas y... Parece como que todo el mundo le debiera a ese señor malacaroso. ¿Sí es verdad o no? ¿Y saben por qué es? Porque esa persona no ha aprendido a agradecer las grandes bendiciones que Dios le ha dado. Así que si tú no te habías dado cuenta, este año ha sido una lluvia continua de milagros y bendiciones sobre tu vida. Tú tienes que ser agradecido. Tú tienes que darle gracias a Papá Dios por todo, dice la Biblia, por todas las cosas, lo que nosotros hemos considerado bueno y aún lo que nosotros hemos considerado malo, que dentro del propósito de Dios ha sido para bien en nuestra vida. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas, digan todas, porque a veces pensamos que no es todo. Entonces cuando nos damos cuenta que sí es todo, entonces le damos gracias a Dios hasta por el día que no hubo para hacer mercado. Entonces le damos gracias a Dios por el día que nos dio esa enfermedad. Entonces le damos gracias a Dios por el día en que tuvimos esa pelea y esa dificultad del matrimonio. Porque a los que amamos a Dios, digan todas. No, así no, todas. Todas las cosas nos ayudan para bien. Amén, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y el verso 11 es un verso profético de Dios. Quiero que lo leamos juntos. Dice la palabra: Jehová, Dios de vuestros padres. ¿Se dan cuenta que todo comienza en Él? Él fue el que nos amó.
Él fue el que envió a su Hijo, Él es el que nos bendice, Él es el que nos ha prosperado y Él es el que nos prosperará. Siempre depende de Él. Por eso la oración es a Él. Dice: Jehová, el Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. O sea, lo que Dios está profetizando para nosotros es que Dios a ti y a mí nos va a hacer 1000 veces más de lo que ahora somos. ¿Cuántos quieren ser 1000 veces mejor en todo? ¿Cuántos quieren que su familia sea 1000 veces mejor? ¿Cuántos quieren que sus finanzas sean 1000 veces mejor? Wow, uno solamente voltea a mirar lo que tiene y dice: ¿esto por 1000? Oh, harto. Por ejemplo, si tú tienes 30,000 pesos en el bolsillo y lo multiplicas por 1000, ¿cuánto da? 30 millones de pesos. 30,000. Si tus sueldos son 600,000, ¿cuántos multiplicado por 1000? 600 millones de pesos. Estamos hablando de una cosa gloriosa. Cuando Dios nos habla de ser 1000 veces mejores, ser 1000 veces más, está hablando de una cosa poderosa sobre nuestra vida. Cuando Dios nos habla a nivel ministerial de ser 1000 veces más, mi boca se me llena así como de y yo me hago y el Señor dice yo hago y el Señor me hace porque es que el Señor quiere que ese peso de gloria no nos vaya a hinchar, porque uno se puede hinchar. Porque ¿saben qué significa que Ecofamiliar sea 1000 veces más? Quiere decir que nuestras membresías sería más o menos 1.200.000 personas, porque hoy somos aproximadamente unas 1.200 personas aquí en Ecofamiliar Bogotá. Hoy somos 6 sedes a nivel de Ecofamiliar en todo el mundo, contando Miami y las 6, 7, no, 6. Bueno, 7 contando la nueva sede de Ecofamiliar, El Buen Pastor. Gloria a Dios que comenzó ya en estas semanas anteriores, que ya van 60 personas que se congregan en Ecofamiliar El Buen Pastor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces sí, contémosla. Dice si la Biblia me dice que Ecofamiliar va a ser 1000 veces más, estamos hablando que vamos a hacer 7,000 sedes de Ecofamiliar en todo el mundo. 7,000. Ahora sí entienden por qué yo hacía y el Señor porque tenemos una tendencia a inflarnos y que el ego se infle, y el Señor nos dice que este peso de gloria os haga cada día más sabios. O sea, es un peso, no es un globo de gloria, sino es un peso de gloria. ¿Ustedes se imaginan que nuestra iglesia sea una iglesia de 1.200.000 personas? Eso es una cosa inmensa. Y Dios está para que Ecofamiliar sea 1000 veces más. Es necesario que tú, cada uno de los que estamos hoy aquí, es necesario que sean 1000 veces más. 1000 veces más hermosas sus familias, 1000 veces más bendecidos a nivel financiero, 1000 veces más personas que van a ser formadas por ti, por tu casa, por tu matrimonio, por tu familia, por tu equipo, por tu barca. 1000 veces más. O sea que cuando Dios nos da una palabra profética, nos está involucrando en una cantidad de cosas hermosas. ¿Que cuántos están dispuestos a creerle a Dios que nos va a hacer 1000 veces más? Hace 19 años entrábamos con mi esposa, tomados de la mano, a nuestro apartamento que teníamos en el barrio Atabanza. Atabanza es ese conjunto gris y rojo que queda detrás del templo mormón en la 127.
Y allí vivíamos nosotros hace 30 años. O sea, recién casados fuimos a vivir allá. Estaba Pipe recién nacido, a los 4 años. Nació allá, Pipe. Y resulta que entrábamos con la monita hace 19 años, tomados de la mano al conjunto. Y Dios le había regalado a la monita una barca, una célula, una barca de mujeres. Y a ese grupo de mujeres asistían unas 15 mujeres, unas 20 mujeres. Y entonces cuando estábamos entrando a ese conjunto, ahí en nuestro conjunto, Dios nos dijo, nos hizo un llamado, nos dijo: quiero que inicien la obra. Durante los 2 meses siguientes, a las 2 de la mañana, yo me quedaba despierto como una lámpara. Yo tengo muy buen dormir. Puede que no deje de dormir por la roncada, pero yo duermo muy bien. La monita tuvo que comprarse tapaoídos para poder dormir bien. Pero yo duermo bien, o sea, yo pongo la cabeza sobre la almohada y ¡pum! Y al otro día me levanta la luz del sol, amén. O los pajaritos, o mi esposa con un rico tinto. Gloria a Dios. Yo siempre he dormido muy bien, pero ese tiempo fueron 2 meses que a las 2 de la mañana yo quedaba como una lámpara. Entonces al principio comenzaba a dar vuelta: ay, que me duerma, que me duerma, que me duerma. Y entonces un día entendí que era que Dios quería que me levantara a orar, y comencé a hacerlo. Y me fui para el cuartico de estudio que teníamos nosotros ahí, y me arrodillé y abrí la Biblia, y el Señor me llevó al libro de Isaías. Y en el libro de Isaías el Señor me puso a leerlo desde el primer versículo hasta el último, en esos 2 meses, de rodillas orando. Y Dios me comenzó a regalar palabras que me permitió subrayarlas en mi Biblia Thompson que tengo. Yo comencé a subrayar las palabras que Dios me daba. Y entre esas palabras Dios me dijo que era el momento de romper el cordón umbilical que teníamos en nuestra casa y de nacer. Y que si acaso Dios que daba la vida no haría que nosotros naciéramos. Y comenzó a hablarme todo eso en el libro de Isaías, hasta que yo entendí perfectamente el llamado de Dios para iniciar la iglesia. Entre esos, Dios me regaló un versículo que yo quiero dárselos a ustedes hoy. En el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 22. Es uno de mis versículos subrayados en esas madrugadas de oración que el Señor me regaló. Yo no entendía hasta ese momento qué quería decir el Señor con eso, porque como cuando al principio las palabras proféticas uno no las entiende, porque como uno está en otro nivel, como uno está por acá, como en otro tema, y Dios lo llama a uno para meterlo en las aguas, como decía la canción hoy, ¿no? ¿Cómo es que dice la canción? Mi Dios, tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Claro, porque en mi criterio me puedo hundir, pero allí me encuentro en lo incierto y caminaré hasta donde tú me lleves, amén. El Señor nos lleva de gloria en gloria hacia uno. Si Dios me dijera en ese momento me hubiera dicho Dios: y vas a tener la iglesia va a tener 5 sedes y la iglesia va a tener 1,200 personas y van a estar haciendo 3 y 4 encuentros cada fin de semana. Pero el Señor es sabio, es muy pilo el Señor. El Señor nos llama para que demos el primer paso, porque Él nos va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria y de poder en poder, amén. Yo creo que varios de los que están aquí, si hubieran sabido desde el principio que fueron a ese encuentro, que iban a ser coordinadores de encuentro, que iban a estar predicándole a las parejas, a los matrimonios, que iban a estar salvando familias, yo creo que hubieran dicho: no, yo no voy a ese encuentro, yo todavía no estoy preparado, yo no sé qué hacer. Pero Dios es sabio, ¿no? ¿Cierto, Janetica y Albertico? En ese grupo de mujeres que la monita dirigía, estaba Janeticas, estaba Gigi Boone, Lilianita, estaba Norma, estaba
Norma. Estaba Norma, no sé si de pronto alguien más de los que está aquí también estaba. Martica Lapoch y Vilmelena llegó también ahí. Y resulta que el Señor me dijo, cuando nos llamó a predicar la palabra, lo primero que yo sentí en mi corazón: ¿y de dónde voy a agarrarme? O sea, vamos a comenzar a golpear en las puertas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a iniciar Ecofamiliar? Y yo, cuando me acordé, ¡pum!, la barca de la monita. Y de esa barca nadie había ido a nuestra iglesia. Nadie. Era una barca que había, pero que todavía ninguna había querido ir a la iglesia, o no se las había invitado, yo no sé. Y resulta que le dije: mi amor, invítame a predicarle a las mujeres, que yo quiero hacerles un reto de parte del Señor. Y fui, les prediqué y les conté el llamado de Dios para nosotros. Y esas preciosas mujeres fueron las primeras que formaron parte de la iglesia que hace 19 años comenzamos en el Salón Comunal de Atabanza, el 1 de abril del año 2000. El 2 de abril del año 2000. Dios las tiene hoy sirviendo como pastoras, a todas ellas predicando la palabra de Dios. Dios es precioso, ¿no les parece? Cuando no había nada, Dios me dijo esto, Isaías 60:22. El pequeño vendrá a ser, otra vez por favor, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. ¿Qué dijo Dios? ¿El qué? El pequeño será ¿cuánto? 1000. O sea, el más pequeño que hoy está en esta iglesia, yo no sé quién es, porque no está hablando de edad, está hablando de una condición. Y dice el Señor: el pequeño vendrá a ser 1000. O sea, el que menos, como dice Yaneticas, dice allá en Santander, el que menos puja, bota una lombriz. Dice allá en Santander: el que menos puja, bota una lombriz. Y lo que está diciendo es que el que menos tenga capacidad de los que hoy están en este lugar, Dios le va a hacer 1000 veces más de lo que hoy es en su vida, en sus finanzas, en su ministerio. Será un tremendo siervo de Dios, será un tremendo predicador de la palabra. Sus hijos, sus hijas heredarán naciones y heredarán reinos, en donde irán a predicar la palabra de Dios y serán conocidos como los que llevan la palabra de Dios en el mundo entero. Amén. Así que Dios esta palabra nos la está dando a cada uno de los que estamos aquí. Tú que crees que no puedes, Dios te dice hoy: tú vas a hacer 1000 veces más de lo que hoy eres. Y dice el Señor, mire lo que dice ahí en ese verso: a su tiempo haré que esto suceda pronto. O sea, el Señor, porque a veces pensamos, ¿cuándo será? Mire, así fuera en el resto de la vida que lo va a hacer, ya sería algo poderoso. Pero el Señor está diciendo: a su tiempo haré que esto suceda. ¿Cuándo? Pronto. O sea, no va a ser algo eterno, va a ser algo que va a ser pronto. ¿Cuántos creen que eso tiene un precio? Que llegar a ser 1000 veces más no es para los perezosos, ni para los negligentes, ni para los sinvergüenzas, ni para los mundanos. Esto no puede ser. Tiene que ser para el que esté dispuesto a pagar un precio. Porque el que quiera ser 1000 veces más, gratis, entonces porque lo va a conseguir robando. Pero eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que de tus lomos, de tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu ayuno, de tu compromiso, de tu trabajo incansable, Dios bendiga ese trabajo y te haga 1000 veces más. Tú por tus fuerzas no lo vas a lograr, pero sin tus fuerzas tampoco lo vas a lograr. ¿Es claro eso?
O sea, no es por tus fuerzas, pero sin tus fuerzas Dios no te va a prosperar. Sin tu esfuerzo Dios no te va a bendecir. Sin tu trabajo Dios no lo va a prosperar. Porque a veces le pedimos a Dios: Señor, dame la provisión. Y el Señor dice: ¿para qué? Pues la provisión, Señor, tú eres mi proveedor. Sí, pero ¿para qué? Porque las personas que no tienen visión, no, ¿para qué piden? ¿Para tener? Dame la provisión para guardar. Dame la provisión para ahorrar. No, dame la provisión. ¿Para qué? ¿Qué te vas a comprar? ¿En qué vas a invertir? ¿Cuál es tu visión? Pero todos debemos trabajar en la misma visión, en la misma dirección, porque Dios sí nos quiere hacer, mis amados, 1000 veces más. Por eso dice: el pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Diga conmigo: pero no es gratis. Otra vez, díganlo más duro: pero no es gratis. Eso nos va a costar todo. O sea, ¿estamos dispuestos a creer en Dios? Entonces metámonos con alma, vida y sombrero. Amén. Con el corazón. Vamos un momento a Primera de Pedro, con que quiero terminar hoy la palabra. Bueno, con el Señor me llamó para que enseñara sobre esto, cerrara con esto. Primera de Pedro, pero quiero que lo leamos de pie, por favor. Primera de Pedro 8 hasta el 13, vamos a leer juntos. Les pido que estén bien atentos, porque aquí está parte de la clave del propósito. Primera de Pedro 3, 8 al 13. Dice, me acuerdo que tengo que ver la visión, tener buena visión este año, amén. Dice, todos, por favor, todos, no se dejen desviar por nada, conectaditos, todos los que estemos metidos en este cuarto y en internet, mirando la palabra de Dios y leyéndola. Dice, finalmente, sed, ¿cuántos? Todos de un mismo sentir. O sea, ¿qué quiere decir un mismo sentir? Que todos estemos trabajando en lo mismo, que todos estemos deseando lo mismo, que todos tengamos la misma pasión y la misma fuerza para lo que vamos a hacer. No puede cada uno estar haciendo lo que se le dé la gana, sino todos en un mismo sentir. ¿Qué dice? Compasivos, amándoos fraternalmente. Fraternal significa como hermanos. Eso es lo que es la palabra fraternidad, es hermandad. Hermanos, digan hermanos. O sea, el Señor está hablando de una familia y tiene que ver 100% con eco familiar. Dice, amándoos fraternalmente, misericordiosos, ¿qué más? Amigables. 9, no devolviendo mal por mal. O sea, ya, deja de reaccionar como ese mundanito. Porque a veces hay hermanos que les hacen algo y dicen, lo que me las paga, porque me las paga. ¿Cristiano? Hijo de Dios y devolviendo mal por mal. ¿Qué fue lo que nos enseñó el Señor Jesucristo? Que si alguien te golpea en una mejilla, levanta la patada y siémbralo. Eso no fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Nuestro hermano mayor, nuestro líder, nuestro rey, nos dijo: si alguien te golpea en una mejilla, ponle tú también la otra. A veces lo decimos para burlarnos, y del que nos burlamos es de Cristo. Porque cuando tú dices, yo soy el mal pendejo, para poner otra vez la mejilla, está diciendo que Jesucristo es un pendejo. ¿Sí? Y que lo que el Señor enseñó es para pendejos. Pero eso no es así. Esa es la verdadera enseñanza de Él. Si alguien te golpea en una mejilla, ponle también la otra. Y debes estar dispuesto a llevar 2 millas al que te pida que lleves 1 milla. Si nosotros somos cristianos de verdad,
Se tiene que acabar esa atadura del hombre viejo, de devolverle al que me hizo el mal, de devolverle una cachetada, de devolverle con una palabra, con un mal genio, con una no mirada. El Señor dice, el Señor nos enseñó que los que vamos con Él tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el principio del cristianismo. No es el principio de hacer plata. Eso va como añadidura del cristianismo. En el cristianismo la clave es el perdón, y perdón instantáneo. No, yo tengo que irme por un encuentro para perdonar a ese maldito. Tiene que irse a un encuentro. Entonces usted todavía no ha aprendido a ser cristiano. Los cristianos son los que lo llevan al encuentro. El cristiano es el que cuando le hacen algo se arrodilla y perdona y abraza inmediatamente después de lo que ha pasado, y no guarda rencor ni devuelve mal por mal. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas si queremos ser esos hijos de Dios 1000 veces mejores de lo que somos hoy. ¿Cómo va a comenzar el Señor a hacer de nosotros una estructura de 1000 cuando nosotros somos vengativos, amargados, no devolviendo mal por mal? Sigamos, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver el 2019 días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, amén, y sus oídos atentos. En este 2019 los oídos del Señor están atentos a las oraciones de los justos, no del que devuelve mal por mal, ni del vulgar ni del mundano, sino del justo. Y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién podrá contra nosotros si Dios está con nosotros? Amén. Dale ese aplauso al Señor.